Para recordar, la semana pasada recordábamos que este lugar es un lugar santo, es el santo templo del Señor, es la casa de Dios y es llamada casa de oración para todos los pueblos. Recordábamos eso. ¿Por qué lo recordamos? Porque muchas veces cuando venimos a este lugar se nos olvida este detalle importante. Y muchas veces pensamos que esto es un lugar para recrearnos, para conversar, para echar bromas, para chismear con el que no hemos visto durante la semana, para que nuestros niños no se aburran y entonces lo dejamos que corran, que salten y que hagan lo que ellos quieran. A veces pensamos que esto es una plaza, quizás, a veces pensamos que es una panadería, y compartíamos a la luz de la palabra ciertos aspectos en los cuales usted y yo, como parte de la Iglesia de Cristo, debemos comportarnos cuando vengamos a este lugar, porque si es un lugar santo, requiere santidad de parte suya y mía cuando vengamos a este lugar. El Señor Jesucristo, cuando entró al templo y vio aquel desorden, personas comerciando, haciendo comercio, o sea, el mercado municipal metido dentro de la iglesia, dice que se indignó y volcó las mesas, hizo aquel quizás alboroto, y al final de ese momento cuenta la historia que los niños comenzaron a proclamar el nombre de Jesús diciendo Hosana al Hijo de David, o sea, adoraban al Señor. Y hay una promesa para los padres, yo quiero recordársela en esta mañana. Dios va a poner alabanza en la boca de nuestros niños para que ellos puedan venir a este lugar y adorar. Pero es responsabilidad de nosotros también enseñarles eso a ellos, ¿sí? Que cuando usted lleve a sus niños, usted le enseñe, hijo, vamos a adorar al Señor. Después salta, después hace lo demás, pero en la casa del Señor hay un propósito especial y el Señor nos trae con ese propósito. Y todo eso lo compartimos la semana pasada. Aspectos como la forma de vestir, aspectos como la puntualidad. Recordamos que esta es una cita con el Señor y a esa cita nosotros debemos acudir gustosamente, puntualmente y con la disposición de hacer lo que vamos a hacer. Si usted quiere echar chistes, usted va y visite a su hermana y comparte ese chiste y ríe. Si usted quiere recrearse, usted puede hacerlo. Pero la casa del Señor, este espacio, estas paredes, estos bloques, siguen siendo ante la presencia de Dios casa de oración en su casa y merece ese respeto. Y hablábamos también, al final del mensaje, compartíamos algo referente a las distracciones, a lo que ocurre cuando venimos a la casa del Señor y entendemos que es la casa de Dios y comenzamos a adorar y comenzamos a hacer ciertas cosas que corresponden al lugar en el que estamos y comenzamos a distraernos. Nos distraemos, yo les recuerdo que les comentaba, yo les decía, nos distraemos con las personas que tiene al lado que quizás está hablando y quizás usted no lo ha visto en toda la semana y usted agarra el momento, el de adorar al Señor. En la casa del Señor lo agarramos entonces para entretenernos y para conversar. Esas son distracciones y eso nos desenfoca de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Es algo que debemos tener en cuenta. Yo quiero que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Vamos a leer los primeros 3 versículos de ese capítulo. Nehemías, capítulo 8. Antes de leerlo, el pueblo de Israel había vuelto de una esclavitud de muchos años y bueno, llegaron a su tierra, a su nación y vieron que las cosas estaban deprimentes, el ambiente estaba deprimente, estaba el templo destruido, la ciudad destruida y Dios utilizó a ciertos hombres de él para poder reconstruir y reedificar la ciudad, porque ellos, producto de la guerra, estaba destruida y uno de esos hombres fue Nehemías. Esdras también fue uno de esos hombres. Pero vamos a leer allí en Nehemías capítulo 8, versículo 1, dice la palabra: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Vamos a ponernos a nuestros pies, si les parece, para que nos acompañen, para que veamos esta porción de la palabra. Dice la historia allí que el pueblo estaba como un solo hombre reunido en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Esas leyes, esos mandatos que Dios le había dado a Moisés muchos años atrás, Esdras los iba a traer allí. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la congregación. En ese tiempo no estaban reunidos en el templo, estaban reunidos en una plaza, pero estaban como un solo pueblo, como una congregación, algo como lo que estamos haciendo tú y yo el día de hoy. Y Esdras dice que llevó la ley, lo que para nosotros en estos tiempos es la palabra de Dios, la llevó ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres
y de todos los que podían comprender la lectura. O sea, bebés no, se salvaron los bebés, ¿sabes? Pero el que pudiera entender y comprender lo que se estaba leyendo estaba en ese lugar reunido. Y la leyó, dice el versículo 3, en presencia de ellos, desde el alba hasta el mediodía. ¿Alguien sabe qué es alba? Es muy temprano en la mañana. Y la leyó desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Vamos a repetir: Espíritu Santo, habla a mi vida. Estoy dispuesto. Pregúntale al que tienes al lado: ¿estás dispuesto? Puedes tomar asiento, mi hermano, gracias. Todo el pueblo estaba muy atento. Quiero que imagines la plaza que estaba frente a la puerta del agua. No sabemos por qué la puerta se llamaba así, pero ese era el nombre que tenía la puerta. Y la congregación se reunió en ese lugar. Yo quiero también mencionarles que cuando usted y yo nos reunimos en un mismo sentir, en un lugar cualquiera, allí la presencia del Señor también se manifiesta a favor de la congregación. No solamente en estas paredes, sigue siendo el santo templo del Señor, pero usted y yo podemos reunirnos. Yo siempre que visito a un hermano y somos dos, yo le digo: ya podemos hacer un culto. Ya tenemos al que predica y al que dirige, con dos. Y si tenemos tres hermanos, ya tenemos al que predica, el que dirige y el público, ya tenemos tres. Y más, en esta oportunidad estas personas estaban congregadas, hombres, mujeres y niños, adolescentes, jóvenes, personas que pudieran comprender. Se congregaron a escuchar la ley de Moisés. ¿Sabes qué había pasado con la ley de Moisés? Que estaba extraviada, estaba dejada en el olvido. La gente comenzó a vivir una vida cristiana, era un pueblo de Dios, pero comenzaron a vivir una vida un poco superficial, un poco olvidando lo que Dios había establecido en la ley de Moisés. Y fue necesario que Esdras trajera el libro de la ley y lo leyera frente al pueblo, porque hacía muchos años que el pueblo de Israel no tenía esa experiencia de congregarse y escuchar la ley de Moisés, la ley de Dios, la que Dios le había dado a Moisés. Y estamos en unos tiempos, mis hermanos, donde tal parece que muchas veces es necesario que usted y yo hagamos esto. Nos reunamos, prestemos atención y escuchemos lo que Dios va a hablar a través de su palabra. Porque no es nada más congregarnos, ¿sí? No es nada más reunirnos ahí. No es nada más ir a la plaza en la que estaban todos congregados. Bueno, vamos allá porque todo el pueblo se hizo una convocatoria y todos fueron a ese lugar y se congregaron. No sirve de nada si tú vas y te congregas y tú no estás atento a la lectura, a la palabra que el Señor va a hablar. No sirvió de nada. Y la semana pasada yo te decía que cuando venimos a la casa del Señor y nos distraemos y no nos concentramos y no estamos atentos a lo que el Señor está hablando, has perdido tu tiempo. Viniste al lugar correcto, quizás viniste con la disposición correcta, quizás la palabra, la ley de Dios está siendo expuesta, está llegando a tus oídos, pero si tú no estás atento, muy atento, dice el versículo 3, que todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley, pudiéramos decir que la palabra de Dios. Y cuando vienes a este lugar, tú tienes que estar muy atento, mi hermano, muy, pero mucho, demasiado concentrado a la lectura de la palabra del Señor, a lo que Dios quizás quiere hablar para tu vida, porque puedes perderte de cosas importantes. Y en esta historia, en esta parte de la historia, vemos nuevamente la importancia de congregarnos como iglesia, de reunirnos a escuchar palabra del Señor. Así que para iniciar, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte, tienes que congregarte, tienes que ir a esa plaza que para nosotros es este templo. Es una convocatoria que se hizo y dice que todo el pueblo fue a ese lugar donde se había convocado. Entonces, la iglesia de Cristo tiene actividades en la semana y es una convocatoria que Dios hace a tu vida para que tú vengas a este lugar. Entonces te felicito porque este es el primer paso, aceptaste la invitación. Ahora, vamos a profundizar en ese aspecto que muchas veces, en ese aspecto en el cual fallamos muchas veces cuando estamos en la casa del Señor, y es en no prestar atención, en distraernos. Hace 42, 43 años, por ahí van los números, alrededor de 40 años, se inventó el primer teléfono celular. Lo inventó la compañía Motorola. Actualmente todavía funciona esa compañía. Ellos inventaron el primer teléfono celular. Ya existían los teléfonos por cable, eso es un proceso, lo que lo vivieron. Crearon el primer teléfono celular.
Era un teléfono que pesaba 2 kilos, pesaba este teléfono celular. Imagínense tener 2 kilos en la mano. Y fue una revolución maravillosa porque la comunicación comenzó a hacerse más fluida, ¿sí? Con 2 kilos en la mano, las personas compraron, fue tanto el impacto de esto que aunque eso pesaba 2 kilos, las personas lo compraron y lo utilizaban. 2 kilos pesaba un celular. En estos tiempos, 40 años después, usted y yo somos testigos como la telefonía celular pues ha evolucionado. Pasó de botones a muchos botones, eran poquitos botones antes, después salieron unos teléfonos que tenían muchos botones, después ahora salieron los teléfonos sin botones, que nada más tiene para apagar, subir el volumen, los botones sencillos. Ahora tenemos teléfonos, quién sabe a dónde irá esto, no sé, no sabemos cómo irán a funcionar este tipo de tecnología. Pero ¿sabes qué? Una Biblia, esto, pesa menos de 2 kilos. Y esto lo inventaron hace 40 años, mis hermanos. Esto fue inspirado por Dios aproximadamente 1600 años antes de Cristo. El Señor comenzó a inspirar a su siervo para que usted y yo tengamos esto en la mano. Y es palabra de Dios. Y aunque no es un invento tecnológico que tenga un impacto social, que sea algo que nos llame la atención, que sea algo que nos permita comunicarnos por videollamada, que nos permita hacer acciones, entretenernos, jugar con él. Aunque no es un invento tecnológico como este, quiero decirte que 1600 años antes de Cristo ya esta palabra existía, y estaba presente. En los tiempos de Esdras se estima, es una estimación, que esa historia que acabamos de leer allí de Nehemías, cuando ya la ley, la palabra de Dios se estaba leyendo frente al pueblo, se estima que eso fue 500 años antes de Cristo aproximadamente. Son estimaciones, por ahí van los números. Pero ya 1100 años antes de que el pueblo en esta historia se reuniera en la plaza a escuchar palabra de Dios, ya la palabra de Dios existía, estaba allí al alcance de cada uno de nosotros. Y es lamentable y es triste ver cómo algo que ha perseverado en el tiempo, reyes, líderes políticos han querido erradicar por completo la palabra del Señor, han quemado Biblias. Si usted conoce un poco de historia, usted sabe que hubieron emperadores que persiguieron este libro para acabarlo, querían destruirlo. Lo consideraban peligroso para la sociedad, consideraban peligroso para las mujeres que ellas tuvieran acceso a esta lectura de la palabra. Y muchas personas han intentado acabarlo. Y seguimos estando en esos tiempos. Tenemos un enemigo que ha querido opacar esto. Y ese enemigo se llama tecnología. Estamos viviendo unos tiempos, mis hermanos, donde para nosotros es más necesario traer un teléfono celular al santo templo de Dios. Y más importante, y no se nos puede quedar el teléfono celular. Pero la palabra del Señor, que cuesta mucho menos que comprar un teléfono celular, no lo traemos a la casa del Señor. Estamos en unos tiempos donde el creyente puede tener muchos años conociendo de Dios, hasta sirviendo al Señor, y consideran que es costoso pagar por este libro, porque tiene un costo, y no se vende la palabra del Señor, se vende la hoja, se vende la impresión, el trabajo, lo físico es lo que se vende, pero la palabra de Dios es gratuita. Y cuando comparamos precios, mi hermano, de lo que cuesta una Biblia en físico, la ley de Dios, que está al acceso de todo el que puede entenderla, nos damos cuenta que es mucho más económica que un artefacto como este. Y nos damos cuenta también que dentro de la iglesia para nosotros es más necesario y urgente invertir dinero en este aparato que en la palabra del Señor, la ley de Dios, que puede transformar mi vida y puede cambiar mi vida. Y nos hemos vuelto una iglesia tecnológica. Ya no es necesario llevar la Biblia, porque el teléfono tengo la Biblia, pastor. ¿Para qué vamos a gastar? Vamos a colaborar con el medio ambiente y no gastemos hojas. Eso destruye nuestro medio ambiente. No hemos vuelto una iglesia tecnológica. No hemos vuelto una iglesia que depende mucho de los avances de la tecnología. ¿Sabes qué? Esta gente se reunió en una plaza y te puedo asegurar con plena certeza que no tenían sillas como las que tú tienes. No tenían aire acondicionado como los que están aquí, no tenían cielo raso, no existía la electricidad, no existían micrófonos, cornetas, sonido. Todo esto que nosotros necesitamos actualmente para poder adorar al Señor y para poder escuchar la voz de Dios.
Esas personas se reunieron en una época que quizás el calzado, la vestimenta que tú y yo ahorita nos esforzamos por obtener y por cuidar, quizás esas personas fueron a ese lugar y no existía nada, no existía un ventilador para que les calmara el calor. Pero ahora, como la ciencia y la tecnología ha avanzado, y nosotros como iglesia efectivamente tenemos que mejorar, tenemos que darle lo mejor al Señor, tenemos que utilizar los recursos que están en nuestra mano. Hemos comenzado a utilizarlos, pero nos hemos vuelto dependientes de los recursos y no dependientes de quien da los recursos. Nos hemos vuelto dependientes de esto, que esto te lo dio el Señor, pero la palabra del Señor, quizás la palabra escrita, porque quiero dar especial importancia al hecho de la palabra escrita. La palabra escrita existió antes que esto, mi hermano. Cuando la palabra de Dios fue leída, fue un libro que Esdras en el versículo 1 dice que llevó un libro ante la presencia del Señor. O sea que no necesitamos, la iglesia de Cristo no necesita de esto. Lo que necesita es ese libro que es la ley de Dios. Y ese libro todavía el Señor lo sigue poniendo al alcance de nuestra mano. Nos lo regala muchas veces. Nos da los recursos económicos para que invertamos quizás en ese libro que puede transformar nuestras vidas y poder cambiar. No hemos vuelto una iglesia tecnológica. Ahora estamos en un tiempo de adoración, en un tiempo maravilloso donde la gloria de Dios se está moviendo, y a muchos de nosotros lo primero que se nos ocurre es grabar y tomar fotos del momento. No se nos ocurre disfrutar la experiencia con Dios. Y muchas veces, si algo de lo que tenemos de recursos para adorar al Señor no funciona, nos sentimos incómodos en el culto. Debe ser incómodo adorar sin un teclado, sin un micrófono y sin unos instrumentos. A capela cantamos muy feo, pastor. Eso suena feo, esa adoración, entonces todo el mundo canta como quiere. Nos hemos vuelto dependientes de algo, mi hermano, que no tiene nada que ver con un pueblo que se reunió en una plaza. No sé cuántas personas habían, pero la palabra de Dios fue leída y el pueblo estuvo atento. Pero hoy no estamos atentos, hoy nos distraemos con las tecnologías. Dice la palabra del Señor en Marcos 1:23, escucha. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Un espíritu maligno, una persona estaba endemoniada. Y cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es eso? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Eso es maravilloso, ¿no le parece maravilloso? No es un asunto tecnológico, quizás no nos alumbra los ojos, pero es el poder de Dios. Como resultado, escucha esto, como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. El Señor Jesús no necesitó redes sociales para que su poder llegara a los rincones de la tierra. Pero hoy nosotros necesitamos WhatsApp para poner en estado Cristo vive y un versículo. Comparte el Evangelio. ¿Saben que cuando el poder de Dios verdaderamente se manifiesta en una persona, no necesita ningún recurso tecnológico para que ese poder se manifieste? Nosotros no necesitamos como iglesia un micrófono para poder predicar el Evangelio. Nosotros no necesitamos nada de lo que vemos aquí en estas instalaciones. Lo necesitamos para que usted y yo sigamos siendo iglesia y sigamos congregándonos en el lugar que el Señor lo determine. En ese caso de Nehemías fue una plaza. Gloria a Dios por esa plaza, ese lugar que el Señor determinó para congregarnos. Pero nosotros nos hemos vuelto dependientes. Y dice la palabra del Señor que cuando su poder se manifestó en contra de este espíritu maligno, lo echó fuera con el poder de su palabra, su fama se extendió. Y la fama de la iglesia muchas veces no se está extendiendo en los rincones de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque estamos presos con esto que tú ves aquí, con esa silla. Estás preso que a veces cuando hay calor y se va la luz, ya como que el culto no fluye, como que la unción y el poder de Dios ya no, el calor me limita, y nos volvemos dependientes.
Y quizás el poder de Dios y cosas maravillosas no ocurran porque quizás tú y yo no estamos dejando que sea el poder de Dios el que se manifieste, sino que estamos permitiendo que sean los recursos que hemos recibido los que se manifiesten. Y mi hermano, quiero decirte que la iglesia y tú no necesitas ningún recurso tecnológico para poder ver el poder de Dios en tu vida. No necesitas eso. No pudiéramos decir, si el día de mañana esto se acaba, hay un terremoto y esto se destruye, la iglesia de Cristo tiene que seguir funcionando, porque no dependemos, no podemos depender de lo que hemos recibido hasta ahora. Tenemos que depender de ese Señor Jesús que habló con autoridad y demonia, espíritus malignos fueron echados fuera. Eso es lo que le va a dar fama y alcance a la iglesia de Cristo. Pero hoy en día, la iglesia que tiene más fama es la que tiene el auditorio más grande, el que tiene las instalaciones más hermosas, el que tiene las sillas más cómodas, el que tiene los recursos tecnológicos maravillosos, y es lo que nos impacta a los ojos, lo que nos alumbra y dice, qué ministerio tan grande y tan hermoso tenemos. Y le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y nos alegramos cuando el día de hoy podemos tener un micrófono inalámbrico y no estar bregando con los cables. Le damos gloria a Dios por eso. Pero a veces nos impacta más esto y no anhelamos ver el Señor. Yo no quiero conformarme con que mi iglesia tenga un micrófono inalámbrico. Yo quiero que el poder tuyo se manifieste de tal manera que cuando vengan personas endemoniadas salgan de este lugar. No importa que haya calor, no importa que no haya, que los haya acondicionados se queden. Así no haya micrófono, el Señor Jesucristo dio su enseñanza sin ningún recurso tecnológico. Solamente el poder de su Espíritu Santo y la palabra de Dios fue necesaria para que el mensaje del Evangelio se difundiera. Tú no necesitas poner el estado de WhatsApp para que el mensaje llegue. Tú lo que necesitas es salir y hablarle al vecino. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Pero es más fácil poner el estado de WhatsApp. Sí, es más fácil. Ahora tenemos internet. El internet tiene menos de 40 años y nos hemos vuelto más dependientes del internet, que es la palabra del Señor, que fue inspirada por Dios, que ha transformado vidas a lo largo del año. Que sabes que ha hecho la palabra del Señor, ha salvado vidas de la muerte, ha salvado vidas de un final catastrófico. La palabra de Dios a lo largo de los años ha transformado hogares, ha sacado a personas de depresión, de tristeza profunda, ha salvado a personas que tenían una autoestima por el Espíritu. ¿Sabes quién ha hecho eso? La palabra de Dios. Y esto es más poderoso, y ese impacto que ha tenido la palabra de Dios a lo largo de los tiempos es mucho mayor que el impacto que tiene la tecnología, pero nos sigue todavía alumbrando más la tecnología y lo que ella nos facilita la vida. Y como ahora no tenemos que lavar allá en el río dándole piedra a la ropa, sino que tenemos lavadoras. Y si seca mejor, y si se llena y se vacía sola, más mejor, me queda más tiempo, más fácil, porque eso es abstracto. Eso es feo estar lavando de esa manera. Ahora tenemos televisores que ocupan menos espacio y tienen una calidad de imagen mucho mejor. Eso es mejor. Ahorita construyen que no le haga daño a la vista. Inicialmente los primeros artefactos electrónicos hacían mucho daño a la vista. Ahorita la tecnología están desarrollándola de tal forma que no nos impacte o nos impacte en menor cantidad nuestra salud física. Y la palabra de Dios, ¿qué impacto tiene la palabra de Dios en tu vida? Te asombras cuando lees algo así como te asombras cuando ves un avance tecnológico. Este año el ser humano logró algo que no había logrado. Lanzó un telescopio al espacio más potente de la historia de la humanidad. Este año lograron eso. Y los científicos están asombrados están los científicos de ver planetas y constelaciones y galaxias que nunca habían podido ver porque este telescopio tiene un alcance, y están emocionados de ellos. Y nos emocionamos cuando vemos cosas como esta y vemos cómo Dios le ha dado la capacidad al ser humano de hacer cosas maravillosas. Pero hemos dejado de emocionarnos y de anhelar. Señor, yo quiero ver que por el poder de tu palabra una persona sea liberada. Dice la palabra que el Señor solamente le dijo: cállate, sal de este hombre. Y el poder de Dios se manifestó y ese demonio se cayó y salió de ese hombre. ¿Qué puede ser más impactante que eso? ¿Qué puede ser más poderoso que eso? Ver eso. Si tú y yo no lo hemos visto aún, quizás, tal vez, es porque estamos anhelando algo equivocado y no estamos anhelando ver el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra
nación. Estamos anhelando, hemos puesto los ojos. La iglesia de Cristo en estos tiempos se ha desenfocado un poco de lo que tenemos. Lo que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor en los avances tecnológicos, sí es verdad, nos facilitan la vida, pero sabes que la vida cristiana, Dios no quiere que tú la vivas fácil. Sabes que Dios no pone recursos tecnológicos para que ya tú tengas que traer vida a la iglesia. Y tampoco te pone aire acondicionado para que tú no pases calor. Esos son recursos. Están, gloria a Dios por eso. Y nos facilitarán la vida en otros aspectos, pero no permitan que todo esto te lleve a vivir una vida cristiana de facilismo, de comodidades. No debemos permitir que la iglesia de Cristo comience a sentirse cómoda. Sí, tan cómoda nos sentimos en la iglesia, el ambiente es agradable, el clima es agradable. Ahora sí se va la luz, tenemos una tecnología que nos da energía eléctrica para que nosotros podamos por lo menos, yo me he tirado tanto porque pasa hace mucho calor. Salmo 51:15 dice la palabra: abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios. ¿Cómo así? Tú no te deleitas, dice la palabra. El Señor no se deleita en tus sacrificios, ni se complace en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada, dice el salmista, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere un video para que tú leas los versículos y ni siquiera lo busques en la Biblia. Eso no quiere el Señor. O para que, tampoco quiere el Señor que tú tengas este recurso para que tú leas, porque si no, no me aprendo las canciones. Eso no es lo que Dios, eso no es lo que quiere el Señor. ¿Sabes qué es lo que quiere el Señor? Que tú tengas un espíritu quebrantado, un espíritu humilde. Y tú entiendas: Señor, así esté el calor que haya, yo quiero salir a predicar el Evangelio. Señor, así el ambiente esté caluroso, esté incómodo, yo voy a adorar tu nombre y voy a disfrutar el tiempo porque he ido a tu casa y voy a prestar atención a la palabra del Señor. Aunque tengo este recurso tecnológico, no me voy a distraer con él. Yo voy a llevar la palabra de Dios, lo voy a poner en modo avión o lo apago o hago algo allí para que yo no quiero perderme, Señor. Yo no quiero ofrecerte un sacrificio de necio. Yo quiero concentrarme en entender lo que tú quieres hacer con mi vida. Pero la iglesia de Cristo dependemos de todo lo que tenemos en nuestro alrededor. Tanto dependemos de eso que si no está esto, y si no están los recursos, si no está esa silla de plástico, usted quizás se siente incómodo porque tiene que estar parado. O dígame si le toca sentarse en el piso. Pero el Señor Jesús, en todo su proceso aquí en la tierra predicando el Evangelio, fue una persona que dice la palabra del Señor que no tenía, no tenía un aire acondicionado y un colchón como el que tú y yo tenemos, quizás. Ni un ventilador tenía el Señor Jesús para descansar y reposar. Así dice la palabra, no tenía dónde recostar la cabeza. Y sabes que eso no impidió que él avanzara y cumpliera su propósito. Ahora, ¿qué impide que tú como iglesia cumplas tu propósito? Que no tienes los recursos, que no tienes las comodidades. Eso es lo que le vas a decir al Hijo de Dios, que dejó todas sus comodidades para llevar a cabo una misión de salvar tu vida y de proclamar el Evangelio y de demostrar que la iglesia no necesita recursos tecnológicos, lo que necesita es el poder de Dios en la iglesia. Eso es lo que necesita la iglesia para crecer y para avanzar. Nada, absolutamente nada de lo que hoy tenemos como iglesia, nada es necesario el poder de Dios y la palabra de Dios. Eso sí es necesario. Pero para nosotros se ha vuelto más necesario este ambiente. Y queremos, para la gloria de Dios, queremos mejorarlo. Y queremos hacerlo más cómodo y hacerlo más hermoso, porque entendemos que es la casa de Dios. Pero esto, mi hermano, no te confundas, esto no es el objetivo de la iglesia. Esto no representa los logros de la iglesia. Esto no representa una iglesia que está creciendo. No necesariamente una iglesia con unas instalaciones hermosas, cómodas, no representa que la iglesia de Cristo Dios la está bendiciendo. Lo que representa el poder de Dios en la vida de la iglesia es que tú puedas salir a predicar el Evangelio. Que tú anheles la palabra de Dios más que cualquier otra cosa al despertar. Que tú anheles ir a la casa del Señor. Que tú anheles salir a predicar la palabra del Señor. Y cuando eso comienza a ocurrir en una congregación, ahí es donde podemos ver esa iglesia está impactando y está alcanzando, y está creciendo, y está funcionando. Porque el Señor Jesús funcionó de una manera, Él lo que hacía era milagros, sanidad, restauración, liberación, predicaba el Evangelio, arrepentido y convertido, y al final de la noche no tenía donde descansar.
Y vemos en la palabra que fue un ministerio exitoso, fue un ministerio de poder, fue un ministerio que también heredó a sus apóstoles. Y el día de hoy el Evangelio llegó al Guayabo porque hace más de 2000 años los apóstoles, sin internet, sin teléfono para poder estar, ni cadena de WhatsApp para poder estar enviando mensajes bíblicos y café de la mañana, sin nada de eso, llevaron el mensaje del Evangelio a cada rincón de la tierra. Lo lograron. Esto es maravilloso. Nos asombra que hoy podemos hacer videollamadas. Asombroso es como el poder del Evangelio pudo llegar a cada rincón de la tierra sin ningún recurso tecnológico. Eso es poderoso, eso me asombra. Y a la iglesia de Cristo debe decir, yo quiero lograr eso. Yo quiero impactarme como desde Israel, primero fue Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, por allá. Eso está muy lejos, mi hermano. Ahorita en avión eso está muy lejos cuando usted llega allá a esa zona. Y desde ese punto geográfico del planeta, el mensaje del Evangelio llegó a cada rincón de la tierra. Eso no es asombroso. ¿Por qué nos asombramos con las tecnologías? Asombroso es ver cómo lo que la palabra de Dios y el poder de Dios ha dicho y ha establecido es verdadero y lo podemos ver. Y eso debe impactarte a ti como iglesia y a mí. Nos debe impactar y nos debe llenar de ánimo y decir, sí lo podemos lograr. Sí podemos alcanzar eso. Así no tengamos los terrenos y no podemos ser una iglesia, podemos funcionar, podemos llevar el mensaje del Evangelio. Así no hay internet, así no haya cobertura, si el teléfono se te descargue, tú sigues siendo iglesia y tú tienes que seguir cumpliendo tu misión. No te confundas, no te confundas. Seguimos siendo ese pueblo escogido por Dios, llamado para llevar el mensaje del Evangelio. No para tomar fotos cuando estemos adorando al Señor, porque ahora nos impacta más y nos emociona más que nuestros niños adoren al Señor y lo primero que decimos es, vamos a grabarme, vamos a tomar una foto para que quede para todo. Eso nos apasiona más eso. Voy a orar más por mis niños, para que ellos se enamoren del Señor. Y Él no lo haga por una foto. Él no lo haga para que Él lo haga porque Él entiende que Dios va a poner en la boca de los niños alabanza al Señor. Y hemos visto eso. Tristemente, mientras más grande es una iglesia, más dependiente de la tecnología nos volvemos. Y más fotos queremos tomar y queremos grabar videos y decir la gloria de Dios está en este lugar. Con este teléfono, adora al Señor. Tú dices para acá grabar videos y toma fotos. Para ese tiempo. ¿Qué ha venido a la casa del Señor? Concentra, voy a adorar tu nombre. El mover de ese espíritu está maravilloso en medio de la alabanza. Vas a interrumpirlo por tomar una foto y grabar un video. Vas a entretenerte con... Esto no existía cuando el pueblo de Israel se reunía con ellos a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Ellos estaban ahí, escuchando muy atentamente, o sea, concentrados. Estaba la presencia del Señor en medio del pueblo a través de Esdras, de Nehemías, de todos estos líderes que el Señor utilizó para hablar palabra de Dios, para que la palabra esté expuesta. ¿Y qué haces tú? Verla ahora, responder un mensaje de WhatsApp, responder un mensaje. Algunos somos tan atrevidos que para que nuestros hijos se entretengan, para que jueguen con el teléfono, tú en su casa. Es la casa de Dios. Tú no traes a tus niños, enséñales que vienen. Sabes que si como padre tú te está pasando eso, estás fallando. Estás fallando porque la palabra del Señor dice que su casa es casa de oración. Es para adorar o no. Seguro no se lo han enseñado a tus niños insistentemente. Hijo, no es para jugar con el teléfono. Y mucho menos tú si estás adulto. Si lo has hecho. Tampoco. Son para eso. Y si todo esto, mi hermano, fallara, si no tuviéramos los recursos económicos para comprar un teclado, para comprar esta batería, si no tuviéramos nada de esto, sabes que de igual manera tú tienes que venir a este lugar a adorar al Señor. El sacrificio que te agrada, dice la palabra en Salmo 51:17, es un espíritu quebrantado. No es un teclado y unos instrumentos que se ven lindos. Es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Eso es lo que quiere el Señor.
corazón quebrantado. Sabes que cuando escuches la palabra de Dios, te quebrantes de una manera que tú digas: Señor, voy a cumplir con lo que tú me has enseñado en tu casa. Señor, yo voy a ser puntual, porque es tu casa, es una cita que tengo contigo. Que cuando te escuches la palabra de Dios, tú digas: voy a esforzarme como padre, voy a instruir a mis hijos, no voy a respetar tu casa. Voy a la cita contigo, Señor. Voy a dejar el teléfono en casa, Señor, porque voy contigo. Voy a la cita con la congregación de los justos. Voy a orar en tu casa. Voy a olvidarme de lo tecnológico y yo voy a concentrarme. Señor, yo quiero que mi sacrificio y mi ofrenda tú la recibas. Y yo quiero quebrantarme delante de tu presencia. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies. El día de hoy hemos tenido un maravilloso tiempo desde las 7 de la mañana. La cita inició en este lugar con el Señor. Jeremías 6, 16. Jeremías 6, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Así dice el Señor. Tiene que señalar, así dice el Señor. Y señala de la pantalla para que vean. Así dice el Señor. Deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ¿saben qué dijeron ellos? Voy a llegar tarde a la iglesia y voy a tomar fotos y voy a llevar la Biblia en el teléfono. Eso dijeron ellos. Es algo así, una analogía. ¿Sabes? Es como que el Señor te enseña algo y tú dices: pues no me parece que yo tenga que vestirme de cierta manera. No me parece que esto es un recurso que Dios nos ha dado, tenemos que utilizarlo. Y no me parece que yo tenga que despojarme de estos recursos y que yo no pueda adorar al Señor. Puedes hacerlo con estos recursos, por supuesto que sí. Puedes compartir el mensaje de Dios por teléfono, por WhatsApp, puedes poner estados, puedes poner alabanza, puedes hacer todo eso. Pero ¿sabes qué está mandando el Señor? A que te detengas y tú mires. Y dice la palabra: pregunten cómo eran los senderos. Pregúntate cómo el Señor Jesucristo pudo llevar a cabo una labor tan importante sin tus recursos, no recursos que tú tienes. Vamos a averiguar cómo el pueblo de Israel se pudo reunir en esa plaza y cómo todo el pueblo se enteró. Y no existía para avisarle al hermano: mira, hermano, tenemos culto. El pastor, entonces, ¿a qué hora es la actividad? Si no existía eso, ¿cómo pudo llevarse a cabo el poder de Dios? ¿Cómo pudo funcionar la iglesia de Cristo por tantos años? Pregunta y averigua qué es lo que quiere y es lo que anhela el Señor de ti. Pregúntate vamos a preguntarnos como iglesia: Señor, ¿será que esto es lo que tú quieres? ¿Será que verdaderamente esto es lo más importante para ti? Señor, ¿será que es correcto que yo me asombre más por lo que ocurre tecnológicamente que por lo que puedo ver en tu palabra, por los milagros y las cosas asombrosas? Averigua, dice la palabra. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así, mi hermano, vas a hallar ese descanso que tanto anhelan. Y como iglesia, no vamos a hacer una iglesia tecnológica, vamos a hacer una iglesia llena de poder de Dios. Y el Señor va a bendecir y el Señor va a añadir recursos y los vamos a utilizar de la manera correcta para su honra y para su gloria. No vamos a hacer eso que dicen: no lo sigo, no llevo Biblia a la iglesia, no voy al matutino mañana porque tengo sueño y después tengo que trabajar todo el día. Dice la palabra que el Señor Jesús, siendo muy oscuro, se levantó a las 6 de la mañana, hermano. A las 6 de la mañana. ¿Qué matutino? 6 de la mañana. Eso puede ser una locura. Yo tengo que trabajar el lunes todo el día, pastor. Y mi trabajo es duro. Son las 6 de la mañana. Y es de vez en cuando que el Señor te hace esa invitación. Y el Señor Jesús, los senderos antiguos, debemos averiguarlo. Debemos pedirle al Señor: Señor, ¿será que tu voluntario está tomando fotos tanto en la iglesia y ponemos la gloria de Dios en la iglesia? ¿Será que estoy dejando de predicar el evangelio y me estoy conformando solo con los mensajes? ¿Será que estoy dejando de leer la palabra de Dios y me estoy conformando con el versículo que me manda el hermano diario, puntual el versículo?
por el teléfono. Tu cita, el sendero antiguo, está aquí, la palabra del Señor. Tú quieres conocer ese sendero antiguo, es la palabra. Puedes ver y regocijarte con ese recurso, un versículo, una palabra del Señor. Sí puedes hacerlo, por supuesto que sí. Pero la iglesia de Cristo no depende. Y en este lugar, especialmente, menos dependemos. Porque no hemos venido a congregar como un solo pueblo, a adorar, a cantar, a ver el poder de Dios. Eso hemos venido a este lugar. Quiero ser muy respetuoso con lo que voy a decir. Quiero ser muy respetuoso. Por eso es que es una palabra de Dios para su vida. Si usted no ha entendido eso, es mejor que no venga a este lugar. No que usted se quede en su casa. Si usted no ha entendido que usted es un lugar santo, ¿sabes por qué? Porque están irrespetando el lugar santo de Dios. Y yo estoy convencido por la palabra que el Señor no quiere que vengamos a su casa a irrespetarlo. Pídele, Señor, yo quiero un sacrificio aceptable ante ti, yo quiero darte un sacrificio. Ven a este lugar, no a conversar, no a distraerte, no a usar el teléfono. Ven a este lugar, ya Señor, tú me hablaste. Yo presté atención, yo voy a tu casa, ya de aquí en adelante, mi hermano, te va a tener el resto del día para compartir, para alegrarte, para disfrutar, para seguir disfrutando la bendición de Dios. Pero este lugar sigue siendo llamada casa de oración. Levanta tus manos al cielo, vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Dios. Te alabamos, te glorificamos, Rey, por tu palabra, porque es perfecta, Señor. Gracias porque has puesto en nuestros corazones el venir una vez más a este lugar, Señor. Y nosotros queremos pedirte, Padre, que tu presencia se manifieste a favor de tu pueblo, Señor. Padre, queremos ver tu poder, queremos ver esos milagros que nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo. Señor, queremos ver cómo el Evangelio se sigue extendiendo a cada rincón, sigue llegando a cada corazón. Queremos ver, oh Dios, cómo el poder de tu palabra transforma vidas, transforma corazones. Queremos ver eso, Señor. Oh Dios, no dependemos y renunciamos a cualquier dependencia que tengamos que no sea de ti, Señor. Cualquier recurso tecnológico, gracias, Señor, porque lo has dado. Gracias por estas instalaciones, por todo lo que hasta el día de hoy nos has permitido tener y por lo que nos vas a dar, porque sabes, oh Dios, que creemos que nos vas a seguir dando cosas maravillosas. Oh Dios, pero el día de hoy entendemos que necesitamos de ti, Señor, que necesitamos tu poder en medio de la iglesia, que necesitamos asombrarnos con lo que en ella está escrito. Necesito, Señor, alegrarme con cada historia de poder que está allí plasmada. Necesito quebrantarme con cada palabra que tú has establecido para mi vida en este libro, Señor. Eso es lo que necesito, Padre. Permítenos cada día, hoy seguir creciendo, seguir avanzando, seguir madurando como iglesia, Señor. Sabes que hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas y perfeccionadas. Hoy, pero dependemos de ti y en tus manos estamos, Señor. Ayúdanos a descubrir esos senderos antiguos. Ayúdanos a ver, oh Dios, tu gloria. Ayúdanos a ver, oh Dios, cómo abres el mar, cómo abres un camino donde no lo hay, cómo haces brotar fuente de agua en un lugar desierto. Ayúdanos a ver, oh Dios, como milagros, personas enfermas son sanas, como espíritus malignos son echados fuera con el poder de tu palabra, Dios. Como espíritus malignos no se resisten a un pueblo que alaba y glorifica tu nombre y te adora a ti, Señor. Todo aquello maligno, todo aquello espiritual del mal que quiera levantarse en contra de la iglesia, echado fuera, Señor. Y declaramos, oh Dios, que anhelamos tu presencia en medio nuestro. Es lo que más anhelamos, Señor. Y si tú no vas con nosotros, Señor, no permitas que demos absolutamente ni un paso. Oh Dios, ayúdanos a esperar y avanzar en el tiempo que tú lo determines. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos y yo clamo para que tu Espíritu Santo quebrante los corazones, Señor, y nos haga entender lo que has hablado a la iglesia en estos tiempos. Tuya es la honra, Señor, tuya es la gloria. Amén y amén.